a ver precisamente qué es, cómo sirve, cuál es el fundamento legal del acto administrativo. Para hablar del acto administrativo, vamos a recordar que en la clase pasada platicábamos de los tipos de administración pública que hay. Centralizada, aquella que depende directamente del Ejecutivo. Su patrimonio no es propio, tiene personalidad, pero no tiene patrimonio, todo depende del Ejecutivo. Órgano descentralizado, aquel que sí tiene patrimonio propio y personalidad jurídica, como tal es el caso del IMSS, que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio, son creados por ley, cumplen con una función muy particular por la que fueron creados. Por ejemplo, en su mayoría, los actos de carácter administrativo que han sido creados por el Estado, precisamente determinan, y más los órganos descentralizados, son creados por una razón muy particular. Si hablamos del IMSS, pues obviamente que es para la seguridad social al sector trabajador. Si hablamos de la CFE, es para la materia de electricidad y energético. Si hablamos de Infonavit, también es seguridad social, pero es para la vivienda de los trabajadores. Entonces, los paraestatales son creados por ley con una funcionalidad muy precisa. Y luego llegan los desconcentrados, que realmente son organismos que no tienen patrimonio propio, no tienen personalidad jurídica, y estos son creados para un acto más preciso todavía. Y damos el ejemplo de la COFEPRIS, donde se puede determinar que esta entidad sirve técnicamente para revisar, verificar todas las cuestiones que tengan que ver con las normas 024-026, que es materia de salud, materia de utilización de residuos sólidos, residuos punzocortantes, entre otras cosas. Pero hoy, para entrar al estudio del acto administrativo, antes de meternos en esto, voy a ver si les puedo pizarra, era pizarra. Bueno, ahorita en lo que descubro cómo hacer para... Ah, no, compartir pantalla. Aquí está. Entonces, les voy a compartir la... Ujú. Ok. ¿Sí la pueden ver? Entonces, antes de que platiquemos del acto administrativo y qué requisitos debe de cumplir, tendremos que remontarnos al acto que es. Y vamos a partir de su origen. El acto administrativo toma su origen en el derecho civil y en el derecho común, donde tenemos acto civil y actos y hechos jurídicos. En el acto jurídico vamos a definirlo como aquella manifestación de la voluntad que está dirigida a producir consecuencias de derecho. Un acto jurídico vamos a entender que al ser aquel que va perfilado para la consecuencia jurídica, con una manifestación de la voluntad, encontramos por excelencia los contratos, por ejemplo, donde las partes manifiestan su voluntad para crear un acto cierto. Por su parte, los hechos jurídicos pueden ser de dos tipos. Primero que nada, los definimos como aquella ausencia de la voluntad, pero que produce consecuencias jurídicas. Vamos a encontrar aquí dos tipos de hechos: hechos del hombre y hechos jurídicos. O sea, en pocas palabras, tenemos así. Tenemos así, ¿no? Acto y hecho jurídico. El acto se refleja mucho. Permítanme. Creo que así está mejor. Ok. Acto y hecho jurídico. Entonces, el acto, manifestación de la voluntad o manifestación externa de la voluntad. El hecho jurídico, no hay manifestación de la voluntad y puede ser de dos tipos: hechos del hombre y hechos naturales. En los hechos naturales encontramos cualquier evento de la naturaleza que afecta
catástrofes, epidemias, pandemias, terremotos, etcétera. Pero cuando hablamos de los hechos del hombre, son aquellos que acontecen sin que el hombre muestre una voluntad. Por ejemplo, el nacer, no tuvieron ustedes que hacer nada para llegar a este mundo. Sus papás tal vez sí, ¿no? Ellos sí, pero ustedes no. Llegan a este mundo y quieren tener la mayoría de edad. ¿Qué deben hacer? Nada. Solamente vivir, llegar a los 18 años. Es un hecho natural. Dentro de los hechos naturales también está la muerte, donde también, si es por evento natural, no tuvieron que hacer nada, llega el momento de partir de este mundo. Y entonces, en los hechos naturales, pues produce consecuencias de derecho. Los actos jurídicos también van a tener elementos de existencia y elementos de validez. Son de existencia aquellos sin los cuales el acto simplemente no existe. Y son elementos de validez aquellos donde existiendo el acto pueda recaer en una nulidad absoluta o en una nulidad relativa. Es decir, que el acto de su origen tendrá alguna imperfección que evite que el acto sea un acto perfecto. Ahora bien, si leemos la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, también ahí tenemos un elemento que nos determina cuando el acto no está debidamente robustecido. ¿Como cuál es este? Vamos a leer el artículo 42 que dice: los actos y resoluciones administrativas se presumirán, aquí se los pongo, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legal, punto y seguido. Vamos a empezar a dar una interpretación semántica del artículo 42. Cuando se refiere a los actos y resoluciones administrativas, vamos a suponer que son aquellos que produce precisamente la administración pública o la autoridad, que van a vincular al particular precisamente con el Estado, y que bajo ese mismo tenor tendrán que tener legalidad este tipo de actos para que puedan determinarse que son legales. Cuando no cumplen con todos los parámetros que marca el artículo 3 que vamos a platicar a continuación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se presume que el acto es legal. Entonces, vamos a regresarnos a la Ley de Procedimiento Administrativo. Decíamos que los elementos del acto son, en forma general, son de existencia y de validez. Cuando hablamos de existencia es que sin ellos no puede existir. La dogmática y así como la norma civil, el Código Civil, ha establecido que los actos para su estudio van a tener elementos de existencia que el Código Civil definió como el consentimiento, el objeto y la solemnidad. El consentimiento, pues, es la forma como se va a determinar la expresión de la voluntad. En ese consentimiento dice la norma que puede ser de forma expresa o tácita. Expresa cuando lo manifestamos, ya sea verbal o escrito. Tácito cuando no lo manifestamos, pero realizamos la actividad de manera correcta y concreta, dando cabida a que el acto tenga la legitimación entre las partes contratantes. En ese tenor, entonces, el consentimiento es una manifestación de la voluntad que puede ser expresa o tácita, expresa, oral y escrita. Tácita cuando hacemos la actividad. Pero también el consentimiento es la parte medular de algunos contratos. Hay algunos que se perfeccionan con el consentimiento, como por ejemplo la compraventa. Si yo entrego el bien y recibí el dinero, aunque no lo haya hecho en un papel, se está perfeccionando el acto con la mera realización del consentimiento. El siguiente elemento, que es el objeto, pues dice la doctrina común que debe de ser un objeto lícito, o sea, no contrario a la norma, cumpliendo los parámetros establece el Estado, lícito, y debe de ser también ejecutable, o sea, que pueda realizarse. Yo no puedo venderles la luna, están de acuerdo, pero hay gente que dice, yo te vendo la luna, mi pedacito de cielo, allá ahora que partas de aquí, ya tienes asegurado el cielo allá arriba. No, tampoco lo pueden hacer porque no es una potestad que tengamos las personas para poderlo realizar.
Entonces, el consentimiento y el objeto son requisitos o condiciones, es elementos conditio sine qua non, sin los cuales el acto no existe. Y la solemnidad, que es cuando aquel acto, de acuerdo a la cuantía, primera hipótesis, o segunda hipótesis, de acuerdo a la naturaleza del acto, necesite mayor formalidad. Por ejemplo, contrato de compraventa nos establece el Código Civil que debe de hacerse ya sea verbal o escrito. Pero si la cuantía del negocio es de no me acuerdo cuántas sumas actualmente, tiene que levantarse en escritura pública, o sea, hicimos el contrato de compraventa en una hoja. Esta hoja habrá que llevarla ante el notario para otorgarle a ese acto jurídico la forma de la forma. De acuerdo al artículo 2 y 3 de la ley del notariado, le estamos estableciendo la fe pública a ese acto, la certeza legal y por tanto adquiriremos el derecho de publicidad, que es el que nos permite responder frente a terceros. Entonces, elementos de existencia, sin ellos el acto no existe. A diferencia de la validez, donde el acto puede existir pero ser inválido. En la validez vamos a encontrar que es aquella donde de no existir alguno de los elementos o requisitos, existiendo el acto podrá invalidarse. Y para esto, al hablar de la invalidación del acto, pues estamos en el entendido de que habrá que demandar la nulidad lisa y llana precisamente de ese acto ante una autoridad competente, como puede ser materia civil, un juez de primera instancia, como puede ser en materia administrativa el Tribunal Administrativo del Estado de Michoacán o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según sea la naturaleza del acto y la competencia igual. Ok, a razón de esto, los elementos de validez, tendremos la capacidad, que no es otra cosa que la aptitud para ejercitar el acto o la idoneidad para poder ejercer derechos y obligaciones. Es decir, que gracias a la capacidad podemos determinar esa participación activa en los actos. De su origen, el Código Civil establece que hay capacidad de goce, aquella que adquirimos con el nacimiento y que termina con la muerte, pero que toda la vida estamos protegidos por la ley. Otra capacidad es la de ejercicio, aquella que adquirimos con la mayoría de edad, que de acuerdo a la reforma que hubo el 12 de diciembre de 1969, al artículo 34 constitucional, de ser 21 años la mayoría de edad para ser ciudadano, se modificó para los 18 años, pues el sistema político ahí tuvo otro tipo de vinculación y fue incluso que los jóvenes comienzan a participar activamente en aspectos políticos, pero eso es otra cosa. Aquí lo que determina entonces que la capacidad de goce al adquirir la mayoría de edad. Y además de esto, la capacidad, vamos a tener dos tipos más. Si la capacidad va a ser en un asunto contencioso, tendremos que tener capacidad de ser parte primeramente. Es decir, que esa idoneidad nos permita ejercitar actos de carácter procesal porque satisfagamos o podamos satisfacer todos los elementos que en materia procesal nos establece, que si en materia civil, el artículo 2 del Código de Procedimientos Civiles nos dará aquella luz para que sepamos que realmente podemos demandar a una persona, contestar una demanda y realizar actos en procedimiento. Y la otra es la capacidad de ser parte, la cual va a determinar de manera significativa si el actor es el actor y el demandado el demandado. Aquí tendremos que analizar que el derecho sustantivo lo posee a quien lo está deduciendo ante la autoridad o quien está provocando la función jurisdiccional, de acuerdo al artículo 17 constitucional, es la persona que tiene a su favor ese derecho debidamente legitimado. Entonces, de acuerdo a esta capacidad, a este tipo de elementos de validez, vamos a encontrar primero la capacidad, luego la licitud en el objeto. Significa que el objeto debe de estar apegado a la legalidad, no debe de contraponerse al derecho y además debe satisfacer los requisitos que le dan la forma a ese tipo de acto, que la forma también es un elemento de validez que va a determinar propiamente si el acto tiene o no ese robustecimiento de legitimación. Ahora bien, otro de los elementos es la ausencia de vicios en la voluntad. Significa que el acto que se va a producir no está viciado.
Al hablar que está viciado, se va a vincular con este apotegma que leímos del artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Conceso Administrativo, que establece que los actos y resoluciones se presumirán legal. Entonces, cuando hablamos de vicios de consentimiento, entra ahí el error, el dolo, la mala fe, la violencia, sea física o moral, y entonces determina que el acto, de alguna manera, se forzó para que se pueda llevar a cabo. Cuando encontramos esas hipótesis debidamente cientificadas, estamos en el supuesto de que el acto simplemente es un acto presuntamente legal. Que a lo mejor me he engañado, me digo, te vendo aquella casa verde y yo estoy viendo una casa de 4 pisos, cuando la casa verde es una chocita que me están vendiendo, habría un error en el objeto. Entonces, si él lo sabe debidamente y conoce mi error y me mantiene en él, ya se entiende que es un acto de mala fe. Si el acto lo realiza de manera negativa, incitando a que yo caiga en el error, me mantiene en él y me afecta, ya sea económico, patrimonialmente, efectivamente habrá un acto doloso, porque su intención está encaminada en dañar a la otra persona. Y la violencia, pues es cualquier acto, ya sea físico, moral, las amenazas, los gritos, los insultos, para que el acto pueda concretarse. Por ejemplo, antes el papá, cuando la muchacha ya le había dicho, papá, nos vamos a casar porque urge, papá, urge. Pues el papá iba con la pistola y ahora te casas con mi hija. Ah, pues ese es un acto de violencia, ¿no? Entonces, pues los actos determinantes tienen que tener elementos de existencia y de validez. Sin embargo, el acto administrativo adopta precisamente los elementos de existencia y de validez y empieza a determinarlos y a proponerlos en la redacción de un artículo, el artículo 3. ¿Alguien me ayuda a leer el primer párrafo? Bueno. Sí, profe. Adelante, Mike. Primer párrafo. La primera fracción. Primer párrafo. Artículo 3 son elementos y requisitos del acto administrativo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos va a enseñar ese artículo 3? Primero, que cuáles van a ser los elementos conditos sine qua non para que el acto tenga naturaleza administrativa. Y por otra parte, qué requisitos debe de contener el acto para que a su vez tenga los elementos de existencia y de validez, haciendo el acto cada vez que la administración pública lo efectúe. Por excelencia tenemos 4 tipos de actos administrativos: licencia, permiso, autorización y concesión. Cada uno de ellos tendrá un semblante distinto de acuerdo a lo que la autoridad y el particular vayan a realizar o concretar de manera vinculada. A razón de ello, ahora sí, fracción primera, por favor. Fracción primera. ¿Sí? Ser expedido por órgano competente a través del servidor público y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. Entonces, si vemos, aquí nos está estableciendo la doble competencia del servidor público. Por una parte, cuando dice ser expedido por órgano competente, se va a referir a que la dependencia que va a producir el acto tenga la legitimación, la facultad resolutora de poder expedir el acto. Cuando dice que a través del servidor público, denota la segunda personalidad. La dependencia, por una parte, la ley la legitima para que pueda hacer el acto, pero además internamente habrá una reglamentación con un profesiograma que va a permitir que la persona que va a realizar el acto tenga la potestad de hacerlo. Vamos a entenderlo de esta manera. Este círculo es la secretaría que ustedes quieran. A lo mejor Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero dentro de esta secretaría hay muchas bolitas, porque va a tener una estructura interna orgánica. Tendrá, por ejemplo, servicio de administración tributaria, servicio de administración de contribuyente, servicio de administración
de cobro, servicio de administración jurídica, SAC, SAT, SAC y SAT. Entonces, cuando ya tiene todas estas administraciones y las establece debidamente dentro de la creación de la ley interna, de la ley orgánica de la administración pública, dice que hay una hacienda y que tendrá estructura interna, habrá también un reglamento interno que va a establecer todos estos circulitos que van a ser las áreas que correspondan. Y además, dentro de cada circulito encontraremos reglamentación. Entonces, por una parte, al hablar de órgano competente, se refiere a no solamente al círculo mayor que es la Secretaría, sino a todos ellos que la componen. Y cuando dice el servidor público, entonces son las personitas que van a estar en cada uno de los círculos correspondientes, que estén investidos de personalidad a razón del ejercimiento del acto que van a producir. Entonces, la primera parte nos dice en pocas palabras que va a tener un órgano competente. El artículo 16 constitucional, primer párrafo, determina que debe de darse el acto por mandamiento por escrito por autoridad competente. La competencia entonces es un requisito de formalidad donde si no está precisado en el acto de autoridad, se entiende la incompetencia de la misma. Dentro de la competencia del órgano administrativo, vamos a encontrar la competencia material o normativa, la cual establece las normas. Es decir, la competencia que va a ser material. O normativa. ¿Esto qué significa? Que la ley está precisando qué órgano le corresponde qué función. Por ejemplo, si leemos la ley orgánica de la administración pública, ahí nos va a determinar en el artículo 2 quiénes son los órganos centralizados. En el artículo 3, perdón, quiénes son los órganos descentralizados o quiénes lo componen. La centralización, la descentralización. Pero no es todo. Más adelante me dirá cuáles son todas las dependencias o secretarías de Estado y me las va a dar de manera enunciativa. Y después va a hablar de cada una de ellas, qué facultades tiene. Entonces, si ponemos la ley orgánica de la administración pública para que veamos que lo que les digo, a lo mejor les estoy mintiendo y los artículos que dije no tienen nada que puede ser que sí, o a lo mejor sí lo dice. Como dice la canción, ¿sabrá Dios? Bueno, pues aquí decíamos que el artículo 2, si vemos, no estoy equivocado, artículo 2, ¿quién compone la administración pública? Secretaría de Estado, todas las que tenemos, las 18. Consejería Jurídica y órganos reguladores en materia energética, de acuerdo al artículo 28 constitucional. Artículo 3, órganos descentralizados son paraestatales, son organismos descentralizados, empresas de participación. Estoy diciendo más que nada sistema financiero mexicano y los fideicomisos. Pero más adelante esta norma nos va a determinar debidamente, vean, aquí en el artículo 10 nos dice, eso se está dando un rango de favor, si ponen en mute sus computadoras, por favor. ¿Qué pasa? Bueno. Entonces, aquí nos empieza a hablar toda la centralización, cómo funciona, qué debe tener, la competencia. Artículo 26 me va a determinar defensa nacional, gobernación, todas las que ustedes conocen, aquí las vamos a encontrar. Y después, a partir del artículo 27, nos va a empezar a hablar de cada una de ellas, qué competencia tienen, cómo pueden competencia. A ver, el tiro de favor se pongan en mute sus computadoras, no sé quién esté poniendo suena que pasan carros y demás. Entonces,
Artículo 28, artículo 29, Defensa Nacional, artículo 30, Secretaría de la Marina. Si vemos que nos ponen las partes que son la defensa del país, seguridad y protección ciudadana, Hacienda y crédito público. Ojo, dice que de Hacienda y crédito público, ¿qué puede hacer? Formular proyectos de leyes y disposiciones fiscales, ejercer las atribuciones que marquen en materia de seguros, fianza, valores, etcétera, cobrar impuestos. La fracción 11 determina que Hacienda puede cobrar los impuestos, pero no es lo único. Artículo 31 constitucional dice que es nuestra obligación contribuir. Artículo 90 constitucional dice que hay dos tipos de administración, pública centralizada y descentralizada. Y luego nos remitimos a la ley orgánica para ubicar precisamente el artículo 31, fracción 11, que nos va a establecer precisamente, puede hacer facultades de comprobación. Y si nos remitimos ahora a lo que es el Código Fiscal, vamos al artículo 42 para que entonces vamos ubicando quién tiene la competencia para hacerlo. También hay un reglamento interno de Hacienda que me dice qué labor hace el inspector, el verificador, el visitador, el administrativo, y entonces todas estas leyes que estamos platicando deben precisamente ubicar que el servidor público que va a comparecer a llevar a cabo el acto de molestia realmente tenga la competencia material que estamos diciendo o normativa para hacerlo, porque hay otro tipo de competencia que es la competencia delegada, donde un órgano de mayor jerarquía le atribuye ciertas funciones o le delega ciertas funciones suyas a un órgano de inferior jerarquía para que las pueda realizar. Por ejemplo, si está inspección y vigilancia como área en la Profepa, por decir una institución, dentro de inspección habrá un titular de inspección, pero auxiliares de la inspección. Entonces, los auxiliares de la inspección tendrán facultades que dimanen de forma delegacional del titular del área correspondiente. Aquí encontramos que, de acuerdo al artículo 31, fracción 11 de la ley orgánica, se va a relacionar con el artículo 42, porque decía ahí que era el cobro de los impuestos, y el artículo 42 habla de las facultades de comprobación, por virtud de las cuales el Estado puede cobrarte los impuestos. Entonces, vamos viendo cómo va teniendo toda una sintonía precisamente el artículo 3, fracción 1, porque exige que sea la competencia no solamente de la autoridad, sino del servidor público. A esto la doctrina administrativa le llama teoría del servidor público. Y esta teoría del servidor público establece que una cosa es, vamos a poner la cabecita con una corona. Una cosa es el cargo que va a ejercer, pues yo pongo la corona, y otra es la persona física que tiene el cargo. Tan es así que, por ejemplo, en materia penal hay delitos cometidos por funcionarios públicos, pero determina el mismo Código Penal, más el federal lo establece más preciso, determina, a ver, ¿estaba ejerciendo las funciones cuando cometió el acto indebido? ¿No? Entonces no es un delito de servidores públicos, es un delito del fuero común y tendrá que establecerse la manera como debe de determinarse la carpeta de investigación. Ya no corresponde a investigar ese servidor público como tal, sino a la persona que cometió el delito. Imagínense que Juan Pérez tuviera un cargo público en cualquier dependencia y resulta que Juan Pérez se le ocurrió robarse una camisa que le gustó de una tienda. Dirían, bueno, pues es un delito del fuero común, pero resulta que él se la robó mientras inspeccionaba esa tienda. Entonces es un delito de orden federal porque está estableciendo un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Habría que analizar de fondo el tiempo, modo, lugar, cómo se efectuaron. Anteriormente determinaban
que se tenía que vincular la presunta responsabilidad del presunto culpable responsable vinculada a un nexo causal, una vez satisfechos los elementos del cuerpo del delito y el tipo penal para establecer la tipicidad. Entonces, pues eso ya es materia penal, ya ustedes lo verán en materia penal. Aquí en materia administrativa, cuando se adopta la parte de la tipicidad, que veremos más adelante en sanciones e infracciones, pues tenemos que ubicar que los actos y las resoluciones administrativas se presumirán legal. ¿Cuándo sí son legales? Cuando cumplen todos los requisitos que marca el artículo 3 de la LEFEPA. El primer elemento decíamos que sea efectuado por órgano competente, y ya decíamos que la competencia es precisamente una característica que debe tener la autoridad. Al hablar de competencia también vinculamos el concepto de jurisdicción. La jurisdicción de su etimología grecolatina establece juris dicere y significa decir el derecho. Sin embargo, no es una concepción que podamos decir, pues ya tengo la definición. Jurisdicción decía derecho, no. Es una potestad atribuida a cualquier autoridad para conocer de algún asunto determinado. Esa es la jurisdicción. Ya la competencia es otra cosa, porque la competencia es también una potestad atribuida al Estado, pero es para resolver cualquier asunto. Entonces, toda orden de autoridad tendrá jurisdicción, pero no tendrá siempre todos la competencia. La competencia establece que un órgano sea el que resuelva la controversia o el acto en cuestión. Bajo ese tenor, entonces, la autoridad, cuando hablemos de competencia, establecerá una jurisdicción. La jurisdicción podrá ser en una circunscripción territorial, que es donde determinará la competencia. Tan es así que cualquier resolución, sea administrativa, sea jurisdiccional, sea como ustedes quieran llamarla, va a determinar en el considerando primero, en el resultando primero y en el resolutivo primero lo siguiente: que este órgano es competente para conocer jurisdicción y resolver competencia. Si no tiene esos dos elementos, se entiende que el órgano es incompetente. Dentro de esta competencia administrativa que aquí les ponía, encontraremos una competencia territorial que va a estar sustentada en el lugar donde se creó ese organismo, podrá ejercer sus funciones. No puede excederlas, no puede salir de ese parámetro, porque es solamente el territorio. Por ejemplo, imaginemos que en este círculo son 2 estados. En esta parte intermedia habría un problema porque no sabemos quién puede ejercer la competencia. Pero en estas partes, el órgano rojo, solamente en lo rojo tiene su competencia y su jurisdicción. En este órgano negro, solamente ahí tiene su jurisdicción y su competencia. En el órgano intermedio, la legislación deberá establecer quién conoce y quién resuelve, cómo conoce y cómo resuelve. Por ejemplo, materia penal es muy ávida en establecer los parámetros competenciales para cada uno de los órganos que van a conocer o resolver un asunto. Pero en materia civil también. La Ley Orgánica del Poder Judicial va a establecer quién resuelve en materia familiar, quién resuelve en materia civil, y por territorio también. Pero si me remito al artículo del Código de Procedimientos Civiles, al artículo 149 y 150, me va a indicar precisamente, aquí está, toda demanda debe formularse ante juez competente. Pero para determinar la competencia, artículo 150, dice, la competencia de los tribunales se determina por la materia, cuantía, grado y territorio. Entonces, está determinando que cada autoridad va a tener una circunscripción territorial. Lo mismo que dice nuestro código, nuestra ley, nuestra LEFEPA, para hablarlo afectuosamente, para no hablar todo el nombre chorizo, la LEFEPA también lo establece en la fracción primera cuando habla de la competencia. Pero también hay reglas, por ejemplo, en materia civil, el artículo 164 del Código de Procedimientos Civiles me da las reglas para decidir las competencias.
En materia administrativa también. Si es del Estado, el Código de Justicia Administrativa lo establecerá. Si es federal, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Por qué? Porque esa ley orgánica me dice que será competente aquel órgano donde esté establecido el Registro Federal de Contribuyente. O sea que si ustedes se dan de altas en Matamoros, pues aquí en Morelia, aunque vivan, no pueden litigar su asunto aquí, tienen que irse para allá, porque así lo establece la ley orgánica. Claro que hay más reglas. En la forma general es de acuerdo a donde está el RFC del contribuyente. Ahora bien, otra de la competencia, que hablamos de la territorial, sobre la circunscripción territorial, donde fue creado o donde establece la competencia de acuerdo a la ley, podrá ejercer sus funciones. Pues también está una más importante. La competencia extraterritorial, donde se entiende que la autoridad va a extender el domicilio donde ejerce sus funciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la ciudad de Morelia, Michoacán, si sabemos que ese tipo de entidades son federales? Se crearon allá, no aquí. ¿Cómo es posible? Dos, ¿cómo es posible que tengamos aquí una Profeco que es federal? Su nombre lo indica, al igual que la Profepa. Porque cada una de ellas, además de tener su normatividad que le establece qué actos pueden realizar, también vamos a encontrar que van a crear un acuerdo competencial donde van a establecer en qué partes de la República Mexicana podrán ejercer actos, y además, no solamente en qué partes de la República Mexicana, sino en qué incisos, subincisos, apéndice, subapéndice. Tarea. Van a ubicarme de la dependencia que ustedes quieran que sea federal, el acuerdo de competencia por extraterritorialidad. ¿Lo van a buscar? ¿Hecho? Obviamente, primero me van a definir qué es la competencia por extraterritorialidad y van a leer o descargar o buscar e investigar el acuerdo de cualquier dependencia federal que tengamos aquí en Morelia para saber, bueno, qué la hace competente. Si quieren los más rápidos de utilizar, que son los que les dije, Hacienda, lo van a encontrar muy fácil, el de Profeco, el de la Profepa, porque son los que están más, Hacienda es el más utilizable, el de la Profeco no se diga, entonces son los que van a encontrar primeramente. Son acuerdos. Entonces, para que un órgano federal tenga competencia extraterritorial, pues debe tener ese acuerdo que internamente le va a facultar para poder extender su competencia en otro territorio distinto al lugar donde fue creado. Y una vez que ya extendió ese territorio, tendremos que ubicar que esa autoridad federal deberá tener un convenio de colaboración con el municipio, con el estado, más bien con los dos, con el estado y con el municipio donde va a sustentar sus instalaciones. También pueden buscar el de seguridad pública, que también seguridad pública en materia económica, financiera, fiscal, también va a participar respecto del presupuesto de egresos para que las auditorías superiores federales puedan acudir a revisar al servidor público. Eso ya se verá en otra materia. Por lo pronto, la fracción primera, vean cuánto universo nos dio. Nos habla acerca de la competencia del servidor público. Ya dijimos que hay una competencia establecida en la norma, otra competencia en un territorio y otra extraterritorial, que determina que puede extender sus territorios. Ahora bien, esa misma fracción primera nos va a establecer que va a tener cierta precisión, es decir, el órgano competente para que expida un documento y tenga la legitimación para la competencia y la jurisdicción, tendrá solamente algún tiempo, modo o lugar. Tendrá que estar previsto en un decreto o en una ley para emitirlo, que es lo que decíamos.
No solamente está la ley orgánica de la administración pública, sino que de ella se reconocen las secretarías de Estado y entonces tenemos que remitirnos a la Secretaría de Estado correspondiente, en la que vayamos a someter estudio, y tendrá una normatividad interna, un reglamento interno, un profesiograma. Y habiendo determinado todos estos elementos, entonces sí, el órgano que emitió el acto es competente. Si no se reúnen todos los requisitos, estamos ante un órgano incompetente. Ejemplo, cuando Tránsito nos multa, porque a lo mejor vamos rápido conduciendo, por lo general, Tránsito tiene un problema de la competencia, porque cada órgano de tránsito está dividido tránsito por bandos. Cada bando corresponde a una normatividad, pero las multas que expiden nunca nos han precisado cuál es el bando correspondiente que es el competente. De acuerdo a la fracción primera, determina que las formalidades de ley o decretos deben de reunirse en el acto de la autoridad. En este caso, la legitimación de la competencia precisada en el documento o acto administrativo, que podremos entenderlo como el acto de molestia. Si ya se reunió porque es el servidor público, es Tránsito, y Tránsito puede hacerlo, no, tenemos que analizar si la persona que me está multando, que me está imponiendo esa infracción y esa sanción, es realmente el que tiene la competencia, si pertenece a un bando correcto o no. De igual manera, si es una autoridad federal como es la Policía Federal que está en las carreteras y me detiene, también hay que establecer que tenga la suficiente competencia para que ese acto que me están atribuyendo, que es un acto de molestia, sea debidamente efectuado por la autoridad competente. Nos damos cuenta cómo de una sola fracción nos ubicamos en muchos supuestos de ley. Entonces, debe de reunir ciertas formalidades. Claro, si es un acto producido por cualquier dependencia, tendrá una norma interna, una reglamentación interna, un profesiograma para el servidor público, y entonces sí, si reúne todas las formalidades de toda la norma que establezca la competencia de ese órgano, diremos así, ese órgano sí fue competente para expedir el acto que es de molestia. Y habría entonces que analizar desde otra óptica qué podemos determinar para la nulidad del acto en cuestión. Entonces, la fracción primera principalmente nos atribuye o nos determina la forma idónea como se ejerce la competencia por el órgano administrativo. ¿Dudas hasta aquí de la fracción primera? Vamos a la segunda fracción. ¿Quién me la puede leer? Fracción segunda, tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinado o determinable, preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar y previsto por la ley. ¿Qué entendemos de esa segunda fracción? Primero que nada nos habla del objeto. Es decir, todo acto administrativo debe cumplir con un objeto, una finalidad. ¿Por qué se creó? Ah, porque ese es el objeto con el cual se creó. Por ejemplo, si el acto es para otorgarnos una licencia, un permiso, una autorización o concesión, ¿cuál es el objeto? Si es licencia de conducir, pues para que el particular pueda transitar libremente de acuerdo al artículo 11 constitucional, con las restricciones que permite la Constitución. ¿Como cuáles son esas? Las que prevé el reglamento de tránsito. No ir a más de 20 kilómetros por hora en escuelas o afuera de escuelas. No cruzarse en lugares indebidos, no pasarse la luz roja, respetar los límites de velocidad, entre otros muchos, ¿no? Entonces, hay una norma que nos establece ¿cuál es el objeto? Cuando se emite el acto debe de invocar la norma y nos debe de decir objeto del documento. Por ejemplo, si es una revisión fiscal, nos dirá objeto de la orden. Revisar el ejercicio fiscal 2017, marzo, ISR. Significa que la autoridad solamente va a revisar impuestos sobre la renta del mes de marzo del año 2017.
Pero resulta que está revisando 2014, 2015, 2016 y ya llegó a 2017. ¿Fue correcto? No, porque de acuerdo al artículo tercero, ya veremos también cuando lleguemos a fiscal el artículo 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, que determina otros requisitos más para el acto administrativo. Bueno, no significa que aunque la ley le da otros requisitos, omitamos estos, no. El acto de autoridad administrativa debe de comprender todos los elementos que de manera enunciativa establece en sus múltiples fracciones el artículo tercero de la LEFEPA, además de las normas que correspondan a cada dependencia. Por decir alguna, en materia fiscal, el artículo 38 del Código Fiscal da otras cualidades más al acto administrativo. Por ejemplo, domicilio del contribuyente, lugar a verificar, etc., ¿no? RPC del contribuyente, todo ello. Que ya en fiscal, cuando nos toque ver fiscal 1, con todo gusto ahí platicaremos de los requisitos del acto, no solamente estos que ya habremos estudiado por esta materia, sino que tenemos que platicar de los requisitos más precisos que tiene el artículo 38 y 43 del Código Fiscal. No se lo pierda, séptimo cuatrimestre, veremos fiscal 1. Me regreso entonces. La fracción segunda no solamente nos dice el objeto del acto, sino también habla de un término muy importante, circunstanciación, es decir, el tiempo, el modo o el lugar debe de estar precisado de manera muy concreta o precisa, valga la redundancia, dentro del acto en cuestión. Por eso ahí dice, debe precisar en cuanto a circunstancias de tiempo y lugar, porque el modo viene precisado por el objeto, obviamente. Entonces, segunda tarea, van a investigar una jurisprudencia acerca de la circunstanciación. ¿Qué es eso? Van a encontrar muchas. Hay una que se llama circunstanciación en las órdenes de visita. Hay otra que es circunstanciación en los actos de autoridad. Hay muchas. Ubiquen la que ustedes, ahora sí que más les guste, analícenla y coméntenla en su tarea. ¿Y por qué la circunstanciación? Porque el acto debe precisar tiempo, modo o lugar, para que se entienda que realmente el acto tuvo cabida dentro de las facultades competenciales. Imagínense esto, sobre todo porque tiene efectos de caducidad y de prescripción. Suponiendo, llega hoy la autoridad fiscal, o mejor dicho, llegó hace un año la autoridad fiscal a saludarnos. Pero hoy llega y nos dice, por cierto, vamos a crear hoy el acto, pero vamos a ponerle que fue fecha 2018, 1 de enero, para estar dentro de mis facultades y que sea debidamente hecho. ¿Es correcto? No. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la circunstanciación, el acto se está efectuando no hace un año, sino apenas hoy. La revisión debe haberse efectuado hace un año de acuerdo a las órdenes de visita, pero lo está concretando apenas ahora. Significará entonces que ese acto no satisface los elementos del artículo segundo, del artículo tercero, fracción segunda, en torno a la circunstanciación, que exige que el acto al momento de efectuarse tenga tiempo, modo o lugar. En este caso, el tiempo, modo o lugar no corresponde a la orden de visita. Entonces, el acto debe de estar circunstanciado debidamente y previsto en la ley, que ya dijimos, se va a vincular con la fracción anterior para determinar que el órgano es competente, que el acto que va a realizar, la ley lo está reconociendo y le permite que tenga precisamente la determinación o concreción precisa para que podamos decir que el acto existe y que el acto va satisfaciendo paulatinamente los elementos que marca el artículo tercero de la LEFEPA. ¿Dudas hasta aquí? Tan claro como el agua, ¿verdad? Vamos a leer la fracción tercera si son tan amables. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que pueda perseguirse otros fines distintos. La pregunta, ¿qué es el interés público para ustedes?
Hola. Buscar el bien común. El bien común. Ok. ¿Qué más? Cuando involucra a toda la sociedad, maestro, cuando Ajá. el hecho puede afectar a la sociedad o beneficiarla. Muy bien dicho, es correcta tu definición. Es decir, un interés público es lo contrario al interés privado o particular. En un interés particular o privado, solamente busco o beneficiarme yo o beneficiarte a ti. Pero el interés colectivo o público significa que el Estado buscará un bien mayor, habrá una mayor ponderación de derecho y establecerá que su finalidad óptima es satisfacer necesidades colectivas de interés general o interés público, en la cual, una vez que lo consigue, se allega al bien común, como también lo precisaban ustedes. Ahora bien, cuando la fracción tercera nos establece cumplir con la finalidad de interés público, significa que la autoridad para realizar sus actos no significa que va a buscar beneficiarse a sí o a alguien, sino que busca que, como está precisado en una ley, todas las personas que estén bajo la misma situación jurídica o de hecho puedan alcanzar el beneficio que propone esa norma y no así que sea para unos cuantos y se entienda que entonces la norma es discriminatoria a razón de una condición social. Aquí podremos ubicar que se vincula también la ley de no discriminación, quizá el artículo cuarto, quizá el artículo sexto, que son los que más determinan la forma de la condición social, cómo se va a vincular el hecho y el acto de la persona. Entonces, a razón de esto, esta fracción tercera lo que establece es que primero debe el Estado establecer o ubicar de qué manera voy a crear el acto que se va a vincular con el particular, pero que propone un beneficio que sea colectivo, donde todas las personas que estén bajo esta misma situación jurídica o de hecho puedan alcanzar el beneficio establecido en la ley. Han de saber que la norma administrativa tiene una acepción diferente de igualdad, como estamos acostumbrados a hablar en otras materias. En igualdad decimos que todos sean iguales ante la ley, pero en lo administrativo no. En lo administrativo es, todos somos iguales ante la ley, pero es de acuerdo a las modalidades o condiciones que fija para los particulares. Por ejemplo, igual para los iguales, desigual para los desiguales. Ya vamos a basarnos en situaciones jurídicas o de hecho. Si una persona está en una situación jurídica o de hecho diferente a la de otra persona, no podemos ubicarlos en la misma sintonía. Ejemplo, el servicio público para su otorgamiento debe establecer precisamente ciertos perfiles o ciertas situaciones jurídicas o de hecho para algunos particulares. No es lo mismo si vamos a pagar servicio quizá de alcantarillado, obra pública, etcétera. No es lo mismo que mi bien mida 2 por 2 a que mi bien mida 200 metros cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo que mi abastecimiento quizá de agua sea de un piso mi casa a que sea de 5 pisos. Entonces, no podemos determinar que sea igual para los iguales, porque la igualdad va a estribar en que responde frente a la ley en igualdad de circunstancias, pero lo que va a moldearse son las circunstancias, es decir, que para pagar ciertos servicios va a tomar de base las formas físicas que tenga cada inmueble. Imaginemos que diga, va a hacer pago de 600 pesos mensuales para todas las casas, punto. Y resulta que es una casa que tiene un solo cuarto. Es legal, preciso, proporcional que así lo haga. No, sería un acto desproporcional porque no atiende parámetros cuantitativos o cualitativos para determinar que Juan Pérez, que vive solo en la casa y que tiene un solo cuarto, pague 600 pesos por ese servicio. Cuando Pedro Pérez, que tiene 5 pisos y tiene 15 miembros de su familia, pague la misma cantidad. No es lo correcto. Tiene que pagarse de acuerdo a las situaciones jurídicas o de hecho, para que pueda determinarse que realmente se cumple con una finalidad de interés público. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Vamos a la siguiente fracción, por favor. La cuarta.
Hacer, hacer constar por escrito y ajá, hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición. Entonces, cuando establece que el acto debe estar por escrito, lo que está determinando es que el acto conste. Por ejemplo, el amparo debe ser por escrito. ¿Para qué? Para que conste. O sea, por lógica. Si no está por escrito, pues no consta. Es que lo mandé virtual, sí, pero lo escribiste, lo enviaste al buzón. Ok, estamos hablando en el entendido de que se trata por escrito. En este sentido, el acto dice, debe constar por escrito, obviamente, porque para el particular debe constatar que el acto realmente existe en la vida real. Tiene que tener firma autógrafa, obviamente, autoridad que lo expida. Esta fracción cuarta, si nos damos cuenta, la cuarta con la tercera, segunda y primera están muy estrechas, hay mucha proximidad entre ellas porque permite que si se cumple el requisito primero, el cuarto también quede satisfecho. Por eso pone con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida. Está atendiendo no solamente al órgano que puede ser Hacienda, Economía, etcétera, sino está estableciendo que esa firma sea del servidor público que tiene el cargo en ese momento y que a su vez da el reconocimiento fáctico de que la ley se está cumpliendo en su cabalidad. ¿Cómo lo podemos determinar de manera precisa? Porque si el acto contiene una firma, pero no era del servidor público, pues el acto podremos determinar lo que sea apócrifo, si es un acto que impone una obligación, es una obligación leonina, y podemos entonces someterlo a un juicio administrativo para determinar la nulidad del acto. Sin que puedan perseguirse otros, a menos de que la ley mencione otra forma de expedición. Por ejemplo, en materia fiscal, se establece que el recurso administrativo sea por medios virtuales. En la práctica, cuando me ha tocado, ya últimamente, pues obviamente no estamos en pandemia, pero cuando llevaba algún recurso administrativo, me decían, abogado tiene que presentarlo por los medios habituales. ¿Y cuáles son estos? Los virtuales decían, no, el artículo 18 dice que es por escrito del Código Fiscal, recíbemelo, está por escrito, cumplo con las determinaciones de la ley. Ya después se modificó a que sea virtual, pero mientras tanto estaba por escrito y ponían un sello por insistencia del contribuyente. ¿Y por qué hacerlo así? Porque todavía no llegaba todo el aspecto virtual. Hablamos del año 2014, 2013. Cuando ya llega por fin en el 2014 para 2015 y lo subsecuente, las reglas de carácter general establecen la utilización de los elementos virtuales, pues ya cambia mucho la sintonía. Entonces, cuando determinan la sección cuarta de que conste por escrito o en alguna otra forma que autorice la ley, podemos suponer que entran otros mecanismos por los cuales puedan establecerse que el documento que se va a realizar por la autoridad tenga legitimidad. Ejemplo, la firma electrónica. Actualmente documentos como las actas de nacimiento que adquirimos por internet no tienen firma autógrafa, tienen firma electrónica. ¿Y por qué? Porque la legislación interna de los registros civiles establecen que ahora la firma podrá tener un reconocimiento virtual y entonces la firma electrónica tiene valor. En ese supuesto, cuando nos mandan el acta, tiene valor porque dice, es que tiene la firma autógrafa o aquellos casos que determina la ley. Ah, porque la ley interna prevé que precisamente pueda establecerse otra forma de expedición del documento que contenga la firma. Como ya decíamos, firma electrónica, que no es lo mismo que la firma autógrafo, aunque hacen las veces, dado que es un reconocimiento alfanumérico para un servidor público muy particular, pero no es el puño y letra como antes decía, ¿no? Por ejemplo, en una firma electrónica, pues realmente a veces ni el mismo servidor fue el que la expidió, solamente es copiar, pegar y mandar, no hay más problema. Pero en esencia son algunos requisitos que debe cumplir el acto administrativo. Fracción quinta. ¿Dudas hasta aquí? No.
¿Y eso qué es? Cuando decimos estar fundado, ¿qué significa estar fundado? Que el documento se basa en la ley, profesor. Que el documento se base en la ley. Bueno, tiene razón, hay que estar basándose en la ley, pero estar fundado significa que la autoridad tiene toda la obligación de invocar artículos precisados en la ley que sea de la competencia de esa autoridad, pero que no sean cualquier artículo, sino que sean los que aplican al caso en concreto. Antes las autoridades administrativas ponían artículo primero, tercero, quinto y demás relativos. Ojo, si yo soy el particular y le pongo esa frase y demás relativos, dice el apotegma jurídico, uno de los apotegmas o principios de derecho, dame los hechos y la autoridad te contesta y yo te daré el derecho, ¿no? O sea que la obligación de fundamentar es de la autoridad. Pero ya con la sintonía de las nuevas determinaciones procesales en la oralidad, que ahora nos piden fundamentar más con precisión, pues digamos así que el particular puede poner y demás relativos, porque el trabajo sigue siendo de la autoridad de precisarme cuáles son los artículos que aplican a mi caso. Sentido inverso, si la autoridad me pone y demás relativos, es incorrecto. ¿Y por qué incorrecto? Porque yo particular no soy la autoridad que debo precisar el acto en la ley, son ellos. Entonces, cuando habla de fundamentación, hace mucho que nos ponían y demás relativos, pues nos íbamos por la demanda administrativa estableciendo que está excediendo la fundamentación y obviamente la motivación, porque habrá conductas previstas en la ley que no aplican a mi caso, y al momento de que se excede, puedo suponer que todos los artículos, aunque no versen sobre mi asunto, los está invocando, y no es así. La autoridad, de acuerdo al artículo 16 constitucional, que da principio de legalidad, deberá efectuar o realizar todo aquello que la ley le establezca, mientras que el particular podrá realizar todo aquello que la ley no le prohíba. Bajo ese mismo tenor, la autoridad, para que pueda legitimar su acto, deberá invocar entonces con precisión los artículos que aplican al caso. Y a su vez, la motivación, es decir, que la causa legal del procedimiento, estando precisada en la ley, se esté cumpliendo a su literalidad, o sea, que lo que marca la letra sea lo que está estableciendo, prevaleciendo en el acto concreto. Cuando dice entonces la motivación, es que se cumpla la conducta en la ley, y no así cuando ponían y demás relativos, porque no estaban precisando que se motivara la conducta. Hay muchos casos como ellos. Por ejemplo, en el Código Fiscal, en la fundamentación y motivación que marca el artículo 42 para la facultad de comprobación, nos da 9 fracciones, son pocas fracciones, pero son muchas hipótesis las que pueden saltar a relucir. Y a lo mejor nos dice la autoridad, bueno, es que aplica el artículo 42 en todas sus fracciones. No, porque ahí están las facultades de comprobación muy precisadas. Por ejemplo, la fracción segunda establece revisar libros de contabilidad. Ok, los va a revisar, sí, pero las demás fracciones no. Hay una fracción que habla, que es la 9ª, de la revisión electrónica. Es otro tipo de revisión. Entonces, no puede ponerme y demás relativos. La fundamentación exige que se invoquen los artículos en precisión que tengan que ver con el asunto, y la motivación, que la conducta y el hecho estén debidamente mencionados en esa ley. Si tiene fundamentación y motivación, se entiende que el acto cumple con la legalidad. Si no tiene debidamente la fundamentación, porque también hay jurisprudencia que habla acerca de la fundamentación y motivación, que para que sea más claro, también les voy a pedir que me investiguen ustedes cuándo es excesiva la fundamentación y motivación y cuándo es omisa. Ya lo anoté. Cuándo es excesiva y omisa la fundamentación y la motivación. Todo ello con la finalidad, obviamente, de que se pueda establecer que el acto
pueda determinar ciertas vertientes. No sé qué le apreté. Ahí es acá. Ok. Tantito dejo de compartir para comentar lo siguiente. Entonces, estamos analizando todos los elementos del acto administrativo. Llegamos ya a lo que es precisamente la fundamentación y la motivación, pero tenemos que analizar e interpretar de otra manera lo que viene siendo el acto antes de que podamos ubicar otro tipo de acto. Vamos a ver cómo se interpreta nuestra legislación, porque estamos hablando, ya llegamos a la fracción que es quinta, fundar y motivar, y tenemos que saber también, pues, además de la fundamentación y la motivación, qué va a llevar a cabo dentro de la interpretación de la ley para que nos pueda ser más fácil el ubicar los parámetros que la propia legislación está marcando en forma enunciativa. Y entonces, ¿cómo interpretamos la norma administrativa? Pues tenemos muchos tipos de interpretación, que es con lo que vamos a platicar con las siguientes fracciones. La interpretación que usa la autoridad va a ser la gramatical o literal, que atiende las normas también de la interpretación semántica, es decir, va a utilizar, o exegética, método exegético, va a utilizar las reglas de la gramática, significado y significante, para entender qué es lo que tiene que efectuar, cómo debe interpretar la ley, a diferencia del particular que podrá utilizar otros medios, como puede ser una interpretación conforme, una interpretación basada en un principio pro persona, o otros más que puedan ser más significativos, como el teleológico funcional, sistemático, histórico evolutivo, entre otras. Cada una de las formas que tenemos para interpretar la ley tiene que ver precisamente con la forma como entendemos, pero no solamente es entender a lo que yo pienso, es que esto me conviene más entenderlo así. No, cada interpretación de cada ley tiene una regla. Lo que tienen que ir aprendiendo de manera paulatina es cuáles son las reglas que van a imperar en cada acto. En materia administrativa, cuando leamos la norma que estamos leyendo ahorita, tenemos que ubicar un método de interpretación no tan rebuscado. ¿Por qué? Porque primero la autoridad lo que va a ubicar va a ser la precisión de lo que son las normas en materia administrativa. Por ejemplo, si dice aquí en la siguiente fracción, ser expedido sujetándose a las disposiciones del procedimiento administrativo previsto en esta ley, ¿qué entendemos? A su literalidad, bueno, que todo acto que se vaya a establecer, que tenga que ver con la relación entre el particular, pues debe de estar contenido en las disposiciones de un procedimiento administrativo. Y por excelencia, esta ley nos permite establecer cuáles son las bases procesales. En pocas palabras, al momento que dice ser expedido sujetándose, es decir, que la autoridad debe de no de crear su procedimiento como quiera, sino debe basarse en aquellos procedimientos ya instituidos en la norma. Si es administrativo en forma más general, pues obviamente que la ley por excelencia será precisamente la LEFEPA, que es donde nos podemos ubicar, que nos va a hablar del levantamiento de las actas, notificaciones, tiempo de respuesta para el particular, métodos o documentos que debe establecer en su defensa, todo lo que tenga que tener, que veremos más adelante, un procedimiento administrativo. Aquí no podremos ubicar, por ejemplo, bueno, es que quise utilizar este procedimiento con este otro y acabo de crear un tercer. No, porque de acuerdo a esta fracción y a la interpretación exegética o método exegético de la interpretación de la fracción séptima, podemos determinar que solamente la autoridad podrá efectuar aquellos procedimientos o bases procesales que establece esta ley dentro del apartado especial que se llame procedimiento administrativo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Siguiente fracción. Viene una parte muy interesante porque dice, recordando que hablamos de los elementos de validez y los elementos de existencia, aquí encontraremos los elementos de validez en la fracción octava y novena y doceava. En la octava nos dice que no haya error en el objeto. El error, obviamente, puede ser
que produce que la persona confunda el acto correspondiente, pero que el acto de la autoridad sea sabedora. Entonces, antes llegaban y decían, necesito los libros de contabilidad, pero no te precisaban qué mes te iban a revisar o qué año fiscal o qué ejercicio fiscal. Y entonces solamente te pedían los libros de contabilidad de 5 años para atrás. El objeto era impreciso, violaba la segunda fracción de este artículo. Además, había cierto error porque el particular decía, bueno, ¿y qué me vas a revisar? Ah, pues te voy a revisar los libros. Pero no era preciso, había un error y por tanto el acto se empezaba a viciar. También otro de los elementos de validez tenemos el dolo o la violencia en la emisión, donde obviamente si el dolo es una actitud negativa de parte de la autoridad. Es que yo trabajo en Hacienda, pero me acabo de pelear con Mike y lo voy a revisar y voy a obligar a que tenga una multa porque me cae mal. Oye, no, eso no lo puede hacer la autoridad. Estás en una actitud nefanda y por tanto va a vulnerar un derecho sustantivo de un particular. Ejemplo, hace mucho llevé un juicio contra Hacienda donde primeramente era en contra de un crédito fiscal. Se obtiene la nulidad lisa llana de crédito fiscal por errores que había en fondo y forma, porque el procedimiento no se adecuó debidamente a lo que marca el artículo 44 del Código Fiscal, pues otra cosa. Entonces, no había ciertos elementos por los cuales se anula. Pero ya estando anulado, la autoridad seguía compareciendo a ver al contribuyente, pero en hojitas así, en post-it, le ponían, soy el licenciado tal de Hacienda y vengo a exigirte otros documentos. O luego ya traían órdenes de aplicación, pero venía todo mal. Entonces, cuando empezamos a platicar ya con el de Hacienda, me decía, no, pues es que mi jefe me dijo, llégatelo porque hace mucho me pasó un problema. O sea, ya era algo personal. Eso no puede ser. La calidad que tiene el servidor público es que debe separar lo que son las emociones por naturaleza humana que tenemos las personas de lo que es el cargo. Pero sin embargo, yo he sabido de muchos casos donde tenía problemas con Juan Pérez, ahorita me la va a pagar porque ya me lo voy a molar. Lo malo del poder es que permite que pueda haber ciertas vendetas o cierto cobro por vendetta, ¿no? O sea, tú me la hiciste, ahora me la vas a pagar, ya me la pagaste, lo cumplí. Por eso la norma administrativa prevé que no haya error, pero sobre todo que no haya dolo en la emisión de la orden y tampoco que haya mala fe ni violencia, que son los elementos de validez. ¿Qué pasa si existe? Que el acto se puede invalidar por la actitud nefanda tanto del servidor público o lo que precisamente establece el documento en su redacción, al entenderse que puede ser de manera excesiva la aplicación en contra del particular. Por esa razón, la norma administrativa empieza a comprender que esos requisitos que tiene el acto administrativo pueden tener un efecto negativo en el particular o en otro servidor público, si se trata de una revisión a un servidor público, en la cual puede establecer ciertos actos indebidos. Ejemplo, hace mucho supe, no digo dependencia para no quemarla, de un asunto donde un servidor público le gustaba a una empleada y empezó a fastidiarla. La mujer dijo, no quiero nada contigo, y entonces él hizo que le revisaran no sé cuántos documentos que él mismo había sustraído de... Y entonces cuando llegan a revisar por estos los documentos y le imponen una sanción administrativa con la cual pierde el cargo que tenía y le ponen un cargo muy inferior en el cual obviamente el salario que percibía se redujo demasiado. Entonces, ese asunto, si vemos, tiene una connotación administrativa, pero también una connotación laboral burocrática. La defensa de esos asuntos es ejercitando los dos actos. Por una parte tienes el laboral burocrático que te va a permitir tener una audiencia para establecer los pagos correspondientes y compensatorios que de acuerdo a la relación laboral que marca el artículo 3º de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y Ocampo y sus municipios, en relación con las condiciones generales de trabajo, pues habrá que determinar una cuantía que deba de cumplirse de acuerdo a la normatividad. Y por otra parte, el acto al ser indebido, existe una responsabilidad de carácter administrativa
por la cual, al momento de que se estableció en contra del servidor público, también podrá determinarlo en una demanda correspondiente. Es decir, que la defensa debe de estar de forma paralela, una parte de lo laboral burocrático, otra parte de lo administrativo. En ese asunto hicimos equipo con un abogado laboralista, buen amigo. Él iba a defender la parte laboral, él la defendió, yo defendí la parte administrativa sancionadora. En los dos asuntos, el laboral burocrático fue muy lento, el administrativo es más rápido. Entonces, en lo administrativo se obtiene la sentencia favorable y ese documento yo se lo entregué al laboralista para que él pudiera manipular los hechos. Y entonces, cuando se resuelve el laboral, en el laboral le regresan el cargo porque el acto que dio origen se demostró en lo administrativo que era un acto anulado y entonces se pudo llevar a cabo una conclusión distinta. Es recomendable a veces. Mi abuelo en paz descanse me decía, hijo, si tienes un asunto, y el día de mañana yo apenas andaba estudiando eso, primer semestre de la carrera, me decía, hijo, si tienes un asunto el día de mañana, lo que tienes que entender es que a veces tenemos muchas vías. Analízalo con estrategia para que puedas determinar cuáles son y preséntalas todas. O sea, no pienses que primero una y luego otra. No, si las dos son imperiosas, preséntalas. Así es lo que yo he hecho en algunos asuntos. Veo cuáles son las vías y pues vamos a pegarles, ¿no? Entonces, los elementos de validez establecidos precisamente en esta ley, en caso de que se presenten en la actuación o actitud que toma el servidor público con el particular, podremos someter a una nulidad lisa y llana porque entendemos que hay error en el objeto, porque media violencia o dolo, porque hay mala fe en la actitud que tiene el servidor público con el particular. Siguiente fracción nos dice que tiene que ver con la circunstanciación que ya platicamos, señalar lugar y fecha de emisión del acto, ¿dónde se emitió? ¿Esto qué determina? Que hay una sintonía jerárquica dentro de los órdenes gubernamentales y, por tanto, las esferas competenciales deberán respetar el mismo orden gubernamental. El superior jerárquico expide el documento, la orden de visita, se le entrega al inferior jerárquico para que la pueda expedir y, por tanto, habrá un lugar y fecha de emisión. Esto se establece porque hace muchos años, de acuerdo a investigación histórica de materia administrativa, en el momento de que se emitía el acto, prefería la autoridad acudir al domicilio del particular para determinar tiempo, modo, lugar. Pero el acto previo, la orden de visita, no lo contenía y se precisaba dentro de la primera acta que levantaba la autoridad. Mucho pasaba cuando apenas llegó la COFEPRIS y mucho pasaba cuando Hacienda tenía más revisiones fiscales, pero que en esa época, hablamos ya de allá por los 80s, no había tanta concreción electrónica, no había tanto control, tanto manejo de otros procedimientos, y entonces todo eso provocaba que hubiera ciertas deficiencias en la administración pública. Entonces, pues, ese tipo de problemas se estableció por criterio que tendría más bien que estar precisado previo a que el acto se ejecutara para determinar que realmente hay cierta legitimación en el mismo y que puede provocar que el particular, bajo un control de constitucionalidad y control de legalidad a cargo de la autoridad, el particular no puede impugnar el acto porque ya propone el establecimiento de todos los requisitos constitucionales sine qua non para que se entienda que es legal y constitucionalmente válido. Entonces, pues esta fracción 18 lo que está estableciendo es circunstanciar la emisión para que se pueda circunstanciar la ejecución del acto. Y así entonces dirá que se expidió en Morelia, Michoacán, el día 28 de mayo y se está ejecutando el día 29 por la primera acta que van a levantar, que es circunstanciada, que deberá establecer el origen del procedimiento. A razón de esto, entonces, seguimos comprendiendo que de la interpretación exegética que determina la aplicación de la LEFEPA, podemos ubicar que realmente están netamente adminipulados cada una de las fracciones del artículo 3. Fracción 14. Tratándose de actos administrativos, deba notificarse, deberá hacerse mención en la oficina en que se encuentra y puede ser cosa de expediente. Porque antes decía la autoridad, pues ve allá a buscarlo. Y cuando uno iba, por ejemplo, a mí me pasó mucho en materia ambiental, donde nos ponían que fuéramos allá, había un número muy largo de expediente, que realmente si no sabemos leer ni escribir,
y nos llegan con un número enorme, ¿podremos saber cuál es mi expediente? No. Y decía la gente, újole, pues ya ni modo, me trajeron este papel, pero pues no me dijeron más. Entonces, cuando ya empiezan a determinar que tenga dónde pueden estar ubicadas las oficinas, lo que está permitiendo es el acercamiento del particular a la administración pública para que precisamente pueda evitar realizar actos que afecten lo que viene siendo el cauce de un procedimiento administrativo en cuya forma pueda precisarse es que el particular tenía todo el conocimiento de dónde consultar el expediente y nunca vino. También ahora es muy viable. Por ejemplo, en materia de la COFEPRIS. En la COFEPRIS, cuando nos determinan el expediente, es para que uno vaya, no para que esperemos. Mira, dijo que en 20 días viene. Pues hay que venga. Oye, ya pasó un mes y nunca vino. No, porque se entiende que eres tú quien debe de acudir a revisar el expediente. Por ello te dan la dirección, número de expediente, porque el seguimiento, aunque es de oficio, porque el órgano administrativo fue quien lo está iniciando, pues el particular no puede lucir que está en estado de indefensión porque nunca ve el expediente, porque de acuerdo a esta fracción, la obligación o la presunción negativa a cargo del particular precisamente determina que si no lo determinó, no lo analizó debidamente, es responsabilidad del particular, no de la autoridad. Por esa razón se precisa que debe de establecer la oficina y demás. Pueden consultar el expediente. Los expedientes pueden consultarse porque son públicos. También les comento, no, tú no puedes porque no estás autorizado. No, los expedientes tienen carácter de público. Solamente ciertas materias, por lo delicado del asunto o la naturaleza del mismo, no se permite. Ejemplo, materia familiar donde hay violencia intrafamiliar, no cualquiera lo puede ver porque permanece en forma oculta para gente ajena. Materia penal también, pero, por ejemplo, materia administrativa que establece que es un archivo público, un documento público, donde puede cualquier persona consultarlo en base al artículo 6 y 8 constitucionales, pues no tendrían por qué prohibir que el particular pueda revisar ese expediente. A lo mejor dijo, es que el que están revisando es mi tío, pero él no puede venir porque no puede caminar y me envió a mí. Dirán, bueno, ¿y tienes algún documento? Pues realmente no se necesita para ver el expediente. Para hacer actos procesales, sí, porque tiene que tener la suficiente capacidad procesal o de ser parte. Ahí intervendría un poder notariado o una carta poder simple, según sea la autoridad. Por ejemplo, en materia laboral, solamente con una carta poder, no ocupamos un poder notariado. Aunque ya con la nueva justicia, ya ustedes lo verán en materia laboral, como cambia procedimiento, ahora piden otros requisitos que puedan establecerse para la representación en juicio. Siguiente fracción. Tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan. ¿Y esto por qué? Porque han de saber que de acuerdo al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo segundo, punto 8, inciso H, 8.2, inciso H, nos habla del recurso efectivo y determina que es efectivo porque el particular podrá defenderse de ese acto. Habrá una autoridad que conoce que pueda demeritar los efectos del mismo y podrá conseguir el particular el resarcimiento del acto o del daño que se le haya efectuado o que le haya acontecido. Entonces, ¿qué pasa si no tiene recurso? Que entonces el particular podrá suponerse que está en incertidumbre jurídica, en estado de indefensión, porque no existe una forma como se pueda defender. Tan es así que todas las normas administrativas deben establecer un recurso. Puede ser revisión, inconformidad, recurso de queja, etcétera, de acuerdo a la legislación. En materia municipal, por lo general, la Ley Orgánica Municipal establece el recurso de revisión. Pero no es el único recurso que tenemos. Más adelante platicaremos de los recursos que tenemos y volveremos a tomar el tema del recurso efectivo. Que de hecho, no me acuerdo si lo habíamos platicado antes, me parece que sí, pero de todas maneras, van a leer el artículo 8.2, inciso H y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y lo que van a determinar es, ¿por qué se llamará recurso efectivo? Ojo, ahí les va a establecer como si fuera para materia penal, pero de una interpretación conforme
aunado a un control convencional, podemos establecer que precisamente lo que está determinando ese artículo es ubicar que el Estado debe de determinarnos un recurso que sea efectivo, es decir, uno que sea ordinario porque esté previsto en la ley de manera genuina, otro que tenga una finalidad que pueda ser el cancelar o eliminar los efectos del acto porque afecta la esfera jurídica del particular. Otro elemento para que sea un acto, un recurso efectivo, es precisamente que pueda recurrirse el fallo de la autoridad por un superior jerárquico, o bien, si es la misma autoridad la que lo debe de conocer, que pueda tener un semblante de anularlo, perfeccionarlo o modificarlo. Otro que sea integrista para proteger las garantías procesales mínimas del recurrente del medio de impugnación. Para razón de ello, el recurso efectivo va a tener muchos efectos en el sentido de que si se llega a promover, esa finalidad persiga que los efectos o el acto dejen de afectar la esfera jurídica del particular. En esencia es como lo determina. Ya ustedes, cuando lean ese artículo que les dejé, van a poder ubicar precisamente que puede efectivizar la justicia, puede provocar que el particular pueda acudir debidamente a una defensa garante y entonces pueda haber el reconocimiento de las funciones del Estado que no están excesivas, sino que se restringen, dado el medio de impugnación en conformidad que el particular está promoviendo. Y por último, ser expedido diciendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos en ley. Es decir, que está permitiendo el acto administrativo la participación de los sujetos dentro del acto, habrá uso de la voz, tiene que establecerlo con punto y coma la autoridad para que se entienda si está conforme o no. Yo siempre recomiendo, aunque estemos de acuerdo con el acto, no decirlo, porque es materia administrativa. Solamente le digo a los clientes que tengo, cuando lleguen a revisarte cualquier dependencia o autoridad administrativa, tú dile, me reservo el derecho. ¿Y por qué se lo reserva? Porque a lo mejor dice, bueno, es que yo veo que no hiciste esto y esto y esto. La autoridad, bajo el sentido de control de legalidad, debe de perfeccionar los actos, lo que da a entender que la siguiente visita que nos haga ya va a perfeccionar el acto y lo que estamos produciendo es que el acto tome un carácter de inimpugnable porque todos los defectos de forma o fondo que pueda tener ya se lo asevera hacer la autoridad, ya lo perfeccionó y la resolución administrativa, ¿cómo la vas a impugnar si ya perfeccionó lo que podías pelear? Tú no lo hagas, mejor da la opción de que si te vas a defender, sea realmente porque tienes el derecho a hacerlo y dos, porque no aseveraste nada que pueda provocar en la autoridad ese perfeccionamiento previo al acto de resolución. Entonces, pues es preferible determinar la reserva de derecho, valga la redundancia, es un derecho que tenemos en las actitudes de la autoridad y con ello podemos suponer que el acto no es un acto perfecto. Y entonces sí, de acuerdo al artículo 42 de esta ley federal de procedimiento contencioso administrativo, podemos entonces sí decir, mira, es que el acto administrativo solamente se presume legal porque omite dentro del fondo permitirme un recurso efectivo, precisarme los elementos de la competencia que marca la fracción primera y tercera del artículo tercero de la LEFEPA. O sea, buscaríamos ya el argumento más contundente, fundamentándolo nosotros, justipreciando nuestro dicho a razón de las omisiones que tenga el acto de autoridad. Todo esto tiene que estar en una misma sintonía para que sea funcional. A veces decimos, es indebido. ¿Por qué? ¿Por qué es indebido? No. Me ha tocado leer incluso, ahora que he podido defender a algunas dependencias y algunos municipios, he visto que los argumentos son, el acto es negativo y es malo y hasta de satánico lo han catalogado el acto. Pero cuando uno lee los argumentos que tiene el particular que dice que el acto es vulnerador, ninguno está sustentado en ley. Por ejemplo, en un caso un particular dijo,
Es ilegal que me cobren el predial porque es mi casa, no del Estado. ¿A qué se mete el Estado? No tiene ningún derecho. Lo peor, conozco a la persona y conozco al abogado que lo redactó. Fue alumno mío, el abogado, allá por el año 2009, cuando empecé a dar clases. Y cuando me buscó, porque vio quién contestó la demanda, me dice, es que en serio, si es tu casa, ¿por qué tienes que pagar? O sea, es injusto, no. O sea, nos damos cuenta, los argumentos que manifestamos, a veces pensamos que no es correcto. Para ello, primero tenemos que ubicar cuándo el acto sí es correcto y cuándo el acto no lo es. Si, por ejemplo, el artículo 3 de la LEFEPA nos establece requisitos del acto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pelear contra esos requisitos, no más, porque a lo mejor para nuestro sentir, ay, es que llegó la autoridad pateando la puerta, entonces el acto sí es indebido, porque ninguna parte del artículo 3 dice que que la autoridad llegue pateando la puerta. Ya dijimos que el acto debe de efectuarse sin violencia. Patear la puerta es un acto violento. En una empresa nos pasó que llegó la autoridad, le dijo, abre, pues esa puerta se cuenta que se cierra de este lado. Y resulta que le dice el particular, pues vamos a tratar de abrirla. Y dice, pues, si quieres abrirla, tienes que traer una orden. Y le cerró la puerta. Pues la autoridad empezó a patear la puerta así enojado. Y en una de esas, de estar la puerta así, ¡ras!, se pasa del otro lado. Obviamente que la puerta se rompió, se averió. Y se fue la autoridad. Y me dice, oye, es que ahora ya no puedo salir. Entonces yo le dije, bueno, primero avísele a su esposa, no lo vaya a regañar y piense que se fue de farra, ¿no? Puede ser. Entonces dije, avísele a su esposa que sepa que va a llegar más tarde y que es por el problema de la puerta. Pues no me van a creer, pero llegaron bomberos, llegó mucha gente, cuando lo más correcto que hubiera sido, pues un herrero, ¿no? Quítame la puerta, o un cerrajero, o alguien que se dedique, quítame la puerta y vuélvela a poner. Realmente, pues acá llegaron los bomberos. El bombero, uno de ellos decía, no, es que vamos a doblarla para allá. No, es que para allá es donde no se abre, para allá se cierra y tú la quieres empujar más, la vas a romper más. Al final de cuentas le tocó cambiar todo, pero obviamente el gasto por responsabilidad patrimonial habrá que demandar al Estado. En ese tiempo se demandó, estableciendo que había un acto de violencia, que también se buscaba la responsabilidad y estableciendo que nunca me dejaron un documento que dijera que tenían que entrar a fuerzas y ellos rompieron la puerta. Más que nada era que pagaran lo de la puerta. Al final de cuentas sí le subsanaron el acto porque sí, no está permitido. Desconozco qué pasó con el servidor público, ahí sí la verdad no supe. Yo solamente me dediqué a que en cuanto dijeron se paga, dije, mire, ya le van a pagar lo de la puerta, ya olvídese. Y ya con lo que respecta al servidor público, yo pedí responsabilidad a cargo de él, que lo retiraran del cargo, pero obviamente no llega tan lejos un acto así porque se entiende que a lo mejor hubo algo más de fondo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues vemos que tenemos mecanismos legales o instrumentos legales que podemos utilizar todos. También el Estado tiene mecanismos legales. Por ejemplo, el Estado en su segunda personalidad jurídica puede hacer uso del juicio de amparo, pero cuando el Estado actúa como ente público soberano, no puede. El Estado, como segunda personalidad, puede presentar medios intra y supraprocesales, pero cuando el Estado es un ente público soberano, no. Y tiene una razón de ser, porque se entiende que el Estado, como es ente público soberano, pues él mismo está revisando el acto. Sería una forma dictatorial en que se le permitiera defenderse de su mismo acto revisado por él mismo. No se podría llevar a cabo. Es como, por ejemplo, cuando nos toca revisarnos a nosotros mismos. Revísate tú mismo. ¿Y yo por qué me voy a revisar? Se supone que debe de haber alguien que te revise lo que estás haciendo. Entonces, bueno, a veces los maestros también le decimos a los alumnos, ¿tú cómo te calificas en el cuatrimestre? Yo incluso le he preguntado, pero yo no me refiero a que ponte un 10, ¿no? ¿Cómo te calificas? ¿Fuiste cumplido? ¿No? Y siempre toda la gente me pone, yo merezco un 9, un 10. No, ¿cómo te calificas tú? ¿Cumpliste, no cumpliste? Entre otras cosas. Y me preguntaba un amigo, ¿por qué lo haces? Le digo, es que a veces no tanto es saber yo cómo te sientes tú. A lo mejor decimos,
No, mi ego no me permite el decir que saqué menos o que soy mal estudiante. No, no, yo soy excelente estudiante. No, sino lo que estamos determinando es un análisis de fondo de cada uno de nosotros, una reflexión. ¿Realmente cumplí con todo lo que me había propuesto para este cuatrimestre? Y esa pregunta cada cuatrimestre hágansela cuando termine. ¿Realmente cumplí? Porque esto nos impulsa. Es que yo digo que di el 100%, pero saqué 8. Ah, entonces no di el 100%. ¿Qué debo de hacer? Ahora sí, dar el 100%. Es que saqué 10, ya siguiente me relajo. No, si ya di el 100%, ahora doy el 200%. Hay que siempre tratar de dar más. Pues jóvenes ilustres, yo creo que aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Platicamos del acto administrativo. La siguiente clase veremos algunos efectos y elementos que no estando precisados debidamente en el acto administrativo, pero también tienen que estudiarse, someterse a estudio. Por mi parte, pues el día de hoy aquí le dejamos. Me dio mucho gusto saludarlos, que tengan un maravilloso fin de semana. Pásense Profe, un día increíble, ¿sí? nada más una duda. En el artículo que nos dio para leer es el artículo 8.2, inciso H, de ¿dónde lo encontramos? Que se me olvidó apuntarlo. Convención Americana de Derechos Humanos. De todos modos, chécate en el Classroom si no alcanzarse a anotarlo, porque ahí puedo poner todo. Pero es en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ajá. TADH. Ok. Ahí lo vas a encontrar. De todas formas, yo les voy a compartir el artículo para que ustedes lo analicen. Esa es la idea. Que ustedes me digan, ah, caray, ¿por qué se llama efectivo el recurso? ¿Qué lo efectiviza, no? Entonces, que tengan toda la determinación. Pues ahora sí, estamos 11 en total, 10. Hicieron falta muchos. Desconozco causa, razón, motivo, circunstancia de las ausencias, pero pues esperemos que estén bien, ¿no? Unos tuvieron problema, profe, y se conectaron por Face. No me digas. Pues estaban por ahí en el grupo, ahí lo va a ver ahorita. Qué chismoso. Esta aplicación es la que menos tiene problema. Ni siquiera pide contraseña. No, pues yo sí me puedo conectar, profe. Son los demás. Estaban acostaditos así cómodamente. Ya no los voy a defender, profe. Yuri se conectó por el Face, maestro. ¿Está bien? No se crean, no pasa nada. No, profe, ya no voy a hablar nunca porque tengo -5, creo ya. Eres muy dadivoso. ¿Cómo los 5? Uy, brinco de iras por tener tanta calificación. Está bien, profe. Ya hasta la otra ni la cámara voy a poner. Esta mejor. Siempre un placer regresar a tu realidad estudiantil. Gracias, profe. Que tengan un gran día. En verdad me dio mucho gusto saludarlos. Y nos vemos siguiente semana. Pásenla bonito, encerrados, obviamente. Seguimos con la sana distancia. Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeros. Gracias, maestro. Bye. Gracias. Luego, jóvenes. Hasta luego.